Hola, hoy quiero enseñarte a crear una lista desplegable a partir de un conjunto de datos. En la parte inferior del programa, de la aplicación web, tenemos dos hojas. En la hoja 2 yo he descargado ese conjunto de datos a partir de la página web kaggle.com. En la descripción tienes el enlace y vamos a comenzar. Voy a seleccionar todos los datos que están en la columna A que corresponden a país. Luego de seleccionarlos, voy a seleccionar en esta caja todo el nombre y voy a decirle que este conjunto de datos o rango se llama país. Ok, ya lo he creado. Y voy a seleccionar toda la tabla. Toda la tabla. Selecciono toda la tabla, ok. Y voy a decir que este rango se va a llamar datos. Ok. Recordemos que aquí en datos tenemos la opción de intervalos con nombre. Si le doy clic a intervalos con nombre, entonces podemos ver que datos corresponde al rango de la hoja 2 en donde estamos actualmente, desde la celda A2 hasta la celda Q235. Y país corresponde a los datos que están desde la celda A2 hasta la celda A235. Como tenemos A de ambos lados, quiere decir que estamos dentro de la misma columna. Y aquí en este caso estamos en diferentes columnas y en diferentes filas, por lo tanto hemos seleccionado una tabla. Cerramos aquí y también podemos verificar lo que acabo de decir dándole clic a la flecha de este menú desplegable y seleccionamos la opción aquí país, que son los datos que acabamos de nombrar. Entonces vemos cómo se seleccionan dichos datos y luego seleccionamos aquí datos y queda seleccionada la tabla. Ok, vamos a volver a la hoja 1. En la hoja 1, en datos, seleccionando previamente la celda en donde queremos que aparezca nuestra lista de desplegable, seleccionamos datos y luego tenemos la opción validación de datos. Se abre la siguiente opción del lado izquierdo en donde tenemos añadir regla y en donde esa regla se va a aplicar en la celda A1. Damos clic en añadir regla y luego tenemos dos opciones ya preestablecidas, opción 1 y opción 2. Yo puedo escribir aquí en opción 1 y opción 2 lo que quiera o añadir otro elemento. En criterios, en lugar de menú desplegable, voy a decirle que quiero un menú desplegable a partir de un intervalo. Y el intervalo va a ser, en este caso, igual a país, que corresponde a la variable del rango que nosotros seleccionamos anteriormente. Le damos clic a hecho, clic, y vemos que se crea aquí nuestra lista desplegable. Si no consigues ver la lista desplegable, entonces posicionas el cursor entre la columna A y B, ves cómo cambia de forma, das clic al ratón y manteniendo el clic pulsado, te desplazas hacia la derecha y lo abres. Y de esa forma vas a conseguir ver la opción del menú desplegable. Vamos a darle clic a la flecha. Ok, y vemos que aquí están todas las opciones de país. Ok, dependiendo de la cantidad de datos que tengas, vamos a suponer que tú quieres buscar el país Argentina.
Yo no lo veo aquí en la lista desplegable. No sé si está. Entonces comienzo a escribir AR y entonces vemos cómo él comienza a filtrar automáticamente de acuerdo a las letras que yo estoy colocando en el teclado. Luego, después de cierto filtrado, no quería Argentina, quería Armenia. Doy clic en Armenia. Ok. Luego, ¿para qué sirve utilizar una lista desplegable? Yo tengo un conjunto de datos, como he dicho anteriormente, en la hoja 2. Yo pude haberle dado a la hoja 2 el nombre que yo quisiese. Le voy a dar clic aquí a la hoja 2, luego doble clic y voy a nombrar esta hoja como también datos. Ok. Si yo aquí en datos le digo que quiero ver cuáles son los intervalos con nombre, vemos inmediatamente que las variables que han sido creadas dentro de esta hoja que anteriormente se llamaba hoja 2 y que actualmente se llama datos, nuestras variables actualmente tienen el rango datos A2 Q235 y país datos A2 A235. En lugar de decir hoja 2 dice datos, es decir, la sintaxis para nosotros hacer referencia de una hoja a otra va a ser la siguiente: nombre de la hoja, signo de exclamación hacia abajo y luego el rango que corresponden a esos datos. Ok, nosotros queremos recuperar ciertos valores de esta lista dependiendo del país que hayamos seleccionado. Vamos a suponer que nosotros queremos recuperar el continente y el código y la población en el año 2023. Ok, el continente corresponde a la columna 2 de esta tabla. Esta es la columna 1, columna 2, columna 3, columna 4 y columna 5. Entonces nos interesa recuperar los datos de la columna 2, 4 y 5. Voy a la hoja 1 y le digo, ok, dependiendo de lo que yo escoja aquí, yo voy a utilizar la función igual a buscar B, eso es un buscar vertical, abro paréntesis y le digo, bueno, quiero buscar este valor, lo que está en A1, dentro de la tabla datos. Y quiero devolver la columna 2. Y luego vamos a colocar aquí un 0 para que la coincidencia sea exacta. Enter. Luego voy a copiar esta fórmula, control C, y lo voy a copiar en las columnas C y D. Pero aquí quiero recuperar la columna 4 y aquí quiero recuperar la columna 5, que corresponde a la población del año 2023. Voy a seleccionar este rango y cuando posiciono el cursor sobre el borde más oscuro, voy a ver que se colocó una manito. Doy clic y manteniendo el clic pulsado voy a arrastrar hacia abajo. Y en la parte de arriba le voy a colocar entonces los títulos. Esto va a ser el continente. Luego, esto va a ser un código. Luego esto va a ser un código. Y luego esto va a ser
la población en el año 2023. Ok, vamos a seleccionar otro país. Voy a seleccionar, por ejemplo, Pakistán. Entonces vemos cómo los datos cambian. Vamos a seleccionar entonces Egipto. Ya no está en el continente asiático, ahora está en el continente africano, tiene el código y tiene la población. Quiero mejorar entonces este formato. Recordemos que vamos aquí a estos números, ok, damos clic y luego le decimos, bueno, quiero que el formato sea tipo numérico. Como no se ve completo, colocamos el cursor entre las columnas de I E, damos clic y extendemos hacia la derecha. Ok, aquí podemos colocarle país y vamos a seleccionar todo. Vamos a darle el formato de cuadro. Vamos a decirle que queremos que esto sea en negritas. Ok. Ok, hoy hemos visto cómo se crea una lista desplegable, cómo se buscan datos utilizando la función buscar vertical y cómo se definen variables de un conjunto de datos, ya sea una columna o una tabla. Hasta aquí y hasta la próxima.